Bienvenidos apasionados y apasionadas del arte a un nuevo video del canal, donde hablaremos sobre una de las obras maestras en la historia del cine, Gritos y susurros de Bergman. Comencemos. Para entender la relación de esta película con el arte, vamos a dividir el video en diferentes segmentos. Hablaremos del uso del color. Es muy interesante que esta sea una de las pocas películas del director que esté a color, un color además bastante saturado. Para entender la idea de saturación tenemos que entender que la saturación es la calidad más pura de dicho color, es decir, no está ni oscurecido ni en tonalidad hacia blanco. En general, la saturación es el uso del color puro, lo que genera un efecto visual muy fuerte. Si revisamos la filmografía de Bergman, la mayoría de sus otras películas son en blanco y negro. Si hacemos una analogía entre el arte plástico y el cine, entendemos, por ejemplo, que el dibujo, que es la técnica que por excelencia usa el blanco y negro, es decir, las diferentes degradaciones tonales, vemos que normalmente los dibujantes se enfocan muchísimo más en estructura y composición, así como en la forma. Lo que nos interesa es dar a conocer el contraste entre luces y sombras. Mientras que el uso del color predominante en la pintura, por lo general se usa también como una herramienta expresiva, tanto como compositiva. Cuando hablamos de que es una herramienta expresiva, nos referimos a que tiene la capacidad de expresar ideas y emociones con el simple hecho de estar presente determinado color en determinado elemento, ya sea para generar un contraste, una armonía por contraste, o para generar una atmósfera. Los colores que utiliza Gritos y susurros no son realmente aleatorios. Vemos teñido en todo esto un rojo prominente, quizás el color que más sobresalga en esta película. El rojo, que se puede ver con mucha más fuerza en la habitación de una de las hermanas, puede referirse a diferentes cosas. El rojo es un color polisémico y es quizás, digamos de alguna forma, el color primario en los ojos humanos, ya que es el que captamos con mayor rapidez. El rojo ha sido asociado culturalmente a dos aspectos, tanto positivos como negativos. En los aspectos positivos, el rojo puede entenderse como pasión, amor y vida. Sin embargo, dentro de los aspectos, digamos, entre comillas, negativos de este color, entendemos que es un color muy asociado a la violencia, a las pasiones desmedidas y a la sangre. Este color que envuelve a las hermanas nos va a dar una clave de entender la relación que estas cuatro mujeres tienen en esta casa, que es una casa que se encuentra aislada del resto del mundo. El color que predomina fuera de la casa es justamente los colores naturales asociados al verde, al celeste y por lo tanto a lo natural, a la calma, a la esperanza. Pero no estamos tanto en ese contexto. Ese es el contexto que rodea la casa, que tiene justamente estos colores vibrantes. El mismo Bergman dice que utilizó el rojo porque era una idea obstinada, una idea que no salía de su cabeza, que el rojo es como él entiende el interior del alma. Este rojo puede estar asociado también a la misma enfermedad de Agnes y nos anuncia de alguna forma el desenlace que tendrá esta historia. Cada una de las hermanas también va a tener un color característico. A medida que avanza la película las veremos a cada uno en sus colores representativos que hablarán sobre sus personajes. Aquí vamos a dividir el análisis por cada una de ellas, ya que cada una de ellas a su manera representa un arquetipo o un estereotipo dentro de la historia del arte. Si quieren saber más sobre este tema, les dejo aquí mi conferencia sobre Ascensión de Eva, sobre los estereotipos del arte, para que puedan entender un poco más a qué me refiero. Vamos a empezar con Agnes. Agnes se encuentra en cama, está enferma. Ella está casi siempre con el blanco. El carácter de Agnes es más bien sacrificado. Está asociada, a mi parecer,
con la imagen de la santa que se sacrifica por los demás, de la mujer virginal, que como vemos en escenas posteriores se da a entender que nunca tuvo mucha predilección hacia los hombres y que estaba más abocada a la iglesia. Este color blanco normalmente se utilizará para representar este tipo de mujeres abnegadas al mismo tiempo que virginales. El carácter sacrificado de Agnes es lo que moverá de una forma esta historia. Luego tenemos Karin, la hermana mayor. Representa otro arquetipo o estereotipo, como lo querramos ver, bastante común dentro de la historia del arte, que en este caso será la de la hechicera, de alguna forma la de la bruja, que es la mujer estricta, asociada justamente a los colores oscuros, en este caso el negro. La vemos siempre además con estructuras de vestuario muy rígidas que justamente reafirman esta cualidad del personaje, cuyo arco además gira en torno a esa inflexibilidad, esa casi necesidad de ser la voz de la razón y de ser una voz de la razón además que se desmarca de las emociones y de todo lo que tenga que ver con lo que se asocia a sus demás hermanas. También podemos ver cómo ella en un momento autoflagela sus órganos genitales, lo que nos da una visión bastante clara y gráfica de ese rechazo de estereotipo. En el caso de María, la última hermana, que además es la menor, en ella lo que vemos es la típica representación de la femme fatale, de hecho bastante representada en cuadros como los de Klimt o los de Munch, que es la mujer pelirroja y seductora, asociada casi siempre al rojo. Ese es el color que la veremos usar con prioridad, justamente además con un tipo de estructura muy diferente al de Karin o al de Agnes, ya que en María veremos sedas, lazos, escotes muy pronunciados, todo un vestuario que hablarán sobre esa feminidad que además se explora hasta el punto de la hipersexualización. En María además vemos un carácter aniñado que contrasta completamente con el carácter de Karin o incluso el de Agnes. A estos tres estereotipos, que son los que encontramos en la historia del arte asociados a la Virgen María o las santas como mujeres abnegadas, a las hechiceras o brujas ancianas asociadas con el color negro, o a las femme fatales que parten desde la concepción de María Magdalena y Eva, vemos también un cuarto estereotipo que termina por cerrar de personajes femeninos en la trama, que es Ana. Ana también tiene un arco muy particular. Entendemos que Ana es una madre que ha perdido a su hija enferma. Su hija, en este caso de alguna forma, será asociada a la misma Agnes, que se encuentra en estado terminal de su enfermedad, haciendo un paralelismo entre ambas. La cercanía emocional que hay entre Agnes y Ana me parece muy interesante de analizar, teniendo en cuenta además que de alguna forma ambas representan a un mismo estereotipo, que es justamente el de la mujer abnegada, que en el caso de la Iglesia Católica, en la Virgen María es ambas. Es una mujer virginal que al mismo tiempo es madre, que es una madre justamente abnegada que ha perdido a su hijo. Estas dos representaciones de la Virgen María se derivarán en ambos estereotipos. La madre trabajadora, sufrida, que de alguna forma abraza al resto de los personajes, y en este caso Agnes, que se convierte en la mujer virginal, que no es madre, más bien es una especie de hija. La cercanía además emocional de Agnes y Ana, si bien tiene una connotación lésbica muy interesante, también tiene una connotación de madre e hija. En estas cuatro vemos los cuatro estereotipos más comunes y los más fuertes dentro de la historia del arte y la historia en general para entender a las mujeres. Digámoslo así, que estos estereotipos parten desde la mirada masculina, que al no entender la complejidad del ser femenino, los fragmenta en diferentes arquetipos, que son los que hemos visto. En este caso, las cuatro representan cada uno de estos arquetipos.
que pueda entenderse como una fragmentación de una misma persona, es la historia que nos presentan de la mamá de las 3 hermanas, o la madre original. Esta madre, interpretada por la misma actriz que María, la vemos desde la perspectiva de cada una de ellas, siempre desde una forma distante, pues ella es quien muere antes. Es una madre ausente, que vive en su propio mundo, que está lejos como del alcance de ellas. Esta idea de madre, que al mismo tiempo tiene una parte en cada una de ellas, es lo que engloba toda la historia. No estamos viendo solamente la historia de Karin, de María, o de Agnes, o incluso de Ana. Estamos viendo la historia de la madre de las 3 hermanas, fragmentada en cada uno de estos personajes. Me parece muy interesante porque Bergman dio entrevistas con respecto a esta idea, que él se había inspirado justamente en la relación que él tenía con su madre para hacer esta película. A pesar de que esta película tuvo muchas críticas desde el punto de vista feminista, me parece quizás de las más interesantes para poder entender no solo los estereotipos de la mujer, pero también los estereotipos vistos desde esa complejidad, no solo como rasgos de carácter, sino como partes todos de un todo. Ese todo que es complejo, que no siempre se lleva bien, que tiene muchas aristas y una relación bastante complicada. Vemos como las hermanas y Ana, encerradas las 4 en esa casa, tienen relaciones muy complicadas y les cuesta no solamente enfrentar el recuerdo de la madre, sino también enfrentar la relación con la muerte, con la enfermedad y con sus recuerdos de infancia entre ellas mismas. El escenario donde se nos presenta este desarrollo de la relación también es muy interesante. También tiene mucho que ver con esta idea de introspección o de que todas ellas son parte de un mismo personaje. Justamente la casa, una casa que está aislada y cuyo único entorno es el natural. Esta idea nos manda un poco a las pinturas de esta época del siglo XIX, donde uno de los temas más interesantes o más importantes fue la relación entre el ser humano y la naturaleza, y el ser humano frente a la naturaleza. Es decir, esa soledad que sentimos pese a ser parte de algo más grande, al mismo tiempo que la fragilidad del ser humano ante la enfermedad y la muerte en contraste con la inmensidad de la naturaleza. Ambos temas que se abordan en esta película. Hay escenas muy icónicas como esta, donde Ana le da pecho a Agnes, asociada justamente a la piedad. La composición, por ejemplo, inspirada tanto en las obras intimistas del siglo XIX y siglo XVIII, así como en los paisajes muy aristocráticos, similares a los que usaba Monet, nos generan un aura bastante compositiva, sensual y dulce al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que avanza la película también vemos lo caótico que es esta introspección, cómo los recuerdos y las relaciones que uno tiene con los otros y con uno mismo puede derivar a momentos que incluso llegan a ser surreales. Justamente porque no estamos ya en el plano de lo real, sino que aquí estamos en el plano del inconsciente. La resolución nos vuelve a mandar a un plano más bien más mundano, donde no solamente el desarrollo de los personajes parece que quedara como en un status quo, justamente porque los personajes abandonan ese estado de introspección y de conexión con ellos mismos, entre ellos mismos y hacia adentro, para volver al mundo real. Y está dominado de alguna forma también el mundo masculino, un mundo que de alguna forma las separa y las fragmenta. Todo esto nos devuelve al color rojo, un color de sufrimiento, de dolor, asociado a la enfermedad, a la muerte, pero también a la feminidad, al útero que da vida y en este caso también da muerte. Hay mucho que hablar sobre esta película. Es una obra maestra y seguramente hay muchos puntos para analizarla. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y también a aquellos que no conocen la película, invitarlos a ver esta maravillosa obra. Hasta la próxima.